Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Muy bien, ¿me escuchan bien? Por favor, mucho gusto Jesús. ¿Cómo le acaba de ir? Eliana. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Espero que hoy hayamos tenido un buen día. Que estemos dispuestos hoy a recibir una clase prácticamente pues magistral. Vamos a tratar hoy un tema muy importante. La agenda del día de hoy pues es como todo el saludo y vamos a ver cómo es que nosotros valorizamos un activo al comienzo y después, más que todo en lo que es en propiedad, planta y equipo. Vamos a mirar lo que es el desmantelamiento y unos tres sistemas de depreciación que ya ustedes pues lo vieron en el libro, en la unidad número 7 si no estoy mal, del libro que les recomendé. Me pueden confirmar, pues sé que hay algunos que no lo han visto, pero es muy importante que ustedes miren ese libro porque el libro les indica muy bien todo y yo lo que hago es actualizarlos aquí con las nuevas normas porque pues el libro es desde el más o menos 2004, entonces le faltan algunas cositas, pero aquí se las vamos a rellenar para que nos pongamos al día y podemos saber cómo es que se deprecia. Muy bien, entonces para comenzar quiero preguntar algunas normas si ya ustedes miraron los métodos de depreciación. Yo tengo aquí un archivito que hice exclusivamente para ustedes, que ya ahora se lo voy a compartir a todos ustedes, pero sin antes no explicarlos, pues lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a empezar a presentar el archivito que tengo. Aquí tenemos. Bueno, me hacen el favor y me confirman si están viendo, observando el archivo. Sí, señor. Bueno, voy a aumentar un poco de tamaño esto para que lo observen mejor. Nos están pidiendo entrada, muy bien. Bueno, antes que todo quiero decirles que el artículo 137 del Estatuto Tributario nos dice cuáles son las vidas útil de cada uno de los activos que nosotros tenemos. Esto no quiere decir que esa sea la vida útil. Lo que pasa es que ellos tienen, o el mismo Estado tiene unas vidas útil que no nos podemos pasar de ahí, pero si nosotros queremos que nos acepten que la vida útil de un activo del que nosotros tenemos dura mucho más, entonces le mandamos una carta y ellos nos van a autorizar de acuerdo a las políticas contables que nosotros tenemos en nuestra empresa. Por tal motivo, pues no es una camisa de fuerza, pero sí por lo menos si usted no tiene una política contable y no ha solicitado a la DIAN que le dé un plazo más amplio o le dé un plazo más corto de lo que hay ahí escrito, pues no lo podemos hacer. ¿Eso queda entendido? Sí, señor. Bueno, entonces nosotros, esto está en el estatuto tributario, eso lo han removido. Anteriormente un edificio no duraba sino 20 años, ahora ya dura 45 años aproximadamente. Esto es un porcentaje el que nosotros vamos a usar, pues como por regla general y por política, pues vamos a utilizar esos tiempos que tenemos aquí con el estatuto tributario.
Entonces, por ejemplo, las construcciones y las edificaciones tienen un 2.22% sobre el valor. Entonces, por ejemplo, si el edificio vale 600 millones de pesos, anualmente le vamos a calcular el 2%. Entonces, sería coger a esos 600 y multiplicarlo por el 0.022% y ese activo se estaría depreciando anualmente en 13.320.000 pesos. ¿Eso queda claro? Voy a dejarlo ahí para que quede en la grabación. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos acueductos y plantas de redes, duran 40 años. Vías de comunicación duran 40 años. Flota de equipo aéreo dura 30 años. Flota de equipo férreo dura 20 años. Flota de equipo fluvial dura 14 años, punto 99. Armamento de equipo de vigilancia dura 10 años. Equipo eléctrico dura 10 años. Flota y equipo de transporte terrestre dura 10 años. Maquinaria y equipo dura 10 años. Muebles y enseres 10 años. Equipo médico científico 8 años. Envases y empaques y herramientas 5 años. Equipo de computación 5 años. Redes de procesamiento de datos 5. Equipo de comunicación 5 años. Quiere decir que todo lo que son computadores y todas esas redes no duran sino 5 años. No las podemos depreciar en más tiempo porque pues al no ser que hayamos instalado unas redes muy diferentes o hayamos comprado unos computadores muy diferentes a los que hay pues dentro del mercado y se solicite y con el concepto de una persona especialista pues entonces él nos puede decir que puede durar más. ¿Eso queda claro para todos? Sí, señor. ¿O hay alguna pregunta al respecto? Vamos a ver, no veo preguntas. Muy bien, entonces aquí tenemos el método A, método de línea recta, eso lo van a encontrar ustedes allá en el libro, en la unidad 7. Dice, consiste en aplicar la misma cuota constante durante cada uno de los años de la vida útil del activo. Es el método más utilizado, pero presenta algunos inconvenientes de orden técnico, porque se supone que el activo se utiliza con la misma intensidad en cada uno de los años de su vida estimada. Todos saben que una máquina, por ejemplo, tiene mayor eficiencia al inicio de su vida útil, por su condición de nueva, mientras al final probablemente no tenga la misma productividad, requiere reparaciones y continuos mantenimientos. Contablemente se estaría suponiendo que en cada periodo su rendimiento es el mismo. Y es eso, y eso no es cierto. La cuota de prestación por este método se obtiene dividiendo el costo histórico menos el valor de salvamento. Todos saben qué es el valor de salvamento, por favor, el que no sepa qué es el valor de salvamento es el valor que nosotros estimamos después de haber terminado su ciclo de vida útil que cuesta ese activo. Por ejemplo, un carro que dura 10 años, vamos a decir que me costó 140 millones de pesos. Dentro de 10 años ese carro puede estar costando 70 o 50 millones de pesos de acuerdo al uso que yo le haya dado y lo que haya repotenciado en el mismo. Por tal motivo, al terminar la vida útil de un activo siempre va a tener un valor. Entonces eso se llama valor de salvamento. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna pregunta al respecto? A ver, Víctor. Sí, profesor, tengo una pregunta. A ¿Ese ver, valor de salvamento tiene que ver algo también con los índices de inflación en el país o eso ya es algo, una metodología distinta? el valor de salvamento todo tiene como una condición y técnica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un carro para el uso de la empresa, se supone que en 10 años ese carro va a tener los 500.000 kilómetros ya completicos, ¿no? Pero si el carro nosotros lo mandamos a reparar y queda
ok, que como hacemos todos los que tenemos un carro, que, que apenas se daña lo mandamos a reparar y él sigue sirviendo, ¿no? Pero entonces a la empresa ya no le conviene tener ese tipo de carro porque como nosotros también ya después de los 50 años empezamos con la edad del cóndor y entonces con dolor arriba y con dolor abajo, esa situación sucede también con los mismos activos, ¿no? Y un vehículo, pues una empresa no puede arriesgarse a tener un vehículo que mande a algún funcionario a hacer alguna actividad y lo vaya a dejar varado. Pero entonces, dándole respuesta a su pregunta, eso lo determina una persona técnica que haya en la empresa. Regularmente las empresas grandes, pues ellos tienen sus propios mecánicos y ellos son los que les dan el veredicto de que ese carro puede servir durante tanto tiempo más. Pero en su condición regularmente cuando ellos cumplen su ciclo de vida útil les dan un valor de salvamento y lo venden por eso. Mm, y queda en buenas manos, pues en los mismos trabajadores, porque pues uno no tiene con qué comprar un vehículo nuevo, entonces lo puede comprar así, un segundazo bueno, ¿no? ¿Eso le queda claro? Sí, ¿O, señor. o tiene alguna duda? Bueno, entonces para explicar voy a utilizar que nosotros adquirimos un activo por 60 millones de pesos, activo que vamos a hacer que dure 10 años y el valor de salvamento va a ser 10 millones de pesos. Entonces aquí ubico yo el valor histórico y aquí ubico el valor que nosotros vamos a depreciar, porque el valor de salvamento no lo depreciamos. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, qué pena. Es que Dele. yo tengo una pregunta del valor de salvamento. Es que estoy escuchando entrecortado. No sé si usted ya lo dijo. ¿Sí? Digamos en ese caso que dice que el activo del valor es 60 millones y el salvamento es de 10. ¿De dónde sale, o sea, de dónde sale ese valor o quién lo dispone o cómo se saca? Muy bien, sí, claro, ya lo acababa de decir, perfecto, pero lo vuelvo a repetir, no hay problema. Sí, claro, ese valor de salvamento lo tiene que calcular una persona especializada dentro de las empresas, como un perito que es el que sabe que después de la vida útil de ese activo, pues eso va a valer 10 millones de pesos. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, aquí en este caso, pues esto es hipotético, ¿no? Esto, el técnico fui yo. El técnico fui yo para poder explicar lo que es el método de depreciación. ¿Eso queda claro? Sí, señor. Entonces suponemos que, por decir algo, el activo nos dicen lo vamos a depreciar por el método de línea recta, que es el primero, que ustedes allá ya lo miraron en el... Entonces yo hice aquí que los años, que la depreciación acumulada del valor en libros y el porcentaje que vamos a usar. Como decía la teoría, siempre vamos a usar el mismo porcentaje, ¿no? Y usamos también la misma cantidad que vamos a depreciar. Si vea, por cada año depreciamos esto. Y vemos que el valor neto en libros va a quedar en 10 millones de pesos, que es el valor de salvamento con que queda el activo al finalizar su ciclo de vida útil, por el método de línea recta. ¿Eso queda claro? ¿O tienen alguna pregunta en los cálculos? Yo les voy a compartir este archivo a todos para que por favor, pues, mm, después lo vuelvan a mirar de acuerdo a lo que yo hice acá, pero es muy fácil, mire. Escoger, sacarle a este valor, le saco el 10% y el 10% me da 5 millones. Entonces siempre le voy a sacar a 50, entonces todos los años voy a depreciarlo en 5 a 5 millones de pesos. Y entonces voy sumando, ¿no? La depreciación acumulada. Después esta más esta me da 10, esta más esta me da 15, esta más esta me da 20.
esta más esta me da 25, esta más esta me da 30 y así sucesivamente. Y entonces el valor neto en libros es que como valía 60 millones de pesos, ya lo deprecié 5 millones, me queda valiendo 55. ¿Para qué es estos datos? Estos datos hay veces son demasiado importantes porque el gerente de pronto en el año 7 quiere cambiar, por decir, ese activo, llámese como se llame, vehículo, maquinaria, no sé qué es. Entonces va a llamar a contabilidad y le dice cuánto es el valor en libros de ese activo. Entonces uno lleva aquí y le dice vale 25 millones de pesos, entonces él dice lo puedo negociar por 35 o lo puedo negociar por 30 porque no lo hemos usado mucho y está a mitad de uso, en fin, le pueden dar un valor real y entonces pues así mismo lo pueden negociar. O también decir, me ofrecen 20 millones de pesos, pues yo lo voy a dar en 20 y perder 5 porque necesito es una máquina más potente y necesito salir de ese activo porque yo qué hago con ese activo, como dice el cuento, activo inactivo. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Sí, señor. A ver, Dilson. ¿Por ningún motivo ese activo aumenta? O sea, ¿siempre disminuye? ¿El valor en libros? Sí, correcto, el valor en libros. Sí, claro. Regularmente siempre disminuye, pero puede llegar la posibilidad que aumenta. ¿Cómo aumenta? Aumenta cuando repotenciamos ese activo. Voy a hacer un ejemplo. Tenemos una máquina que estaba en capacidad de producir, por decir algo, 1000 unidades diarias. Potenciándola, metiéndole una platica, me queda produciendo las 3000 que necesito y me queda perfecta. Entonces yo la puedo repotenciar y el valor en libros en ese momento que yo lo repotencio, pues entonces me sube, ¿no? Porque le tengo que volver a calcular nuevamente cuántos años va a durar más y, en fin, todo lo que le tengo que recalcular nuevamente. Entonces, en ese caso, pues aumentaría un poquito el valor en libros, pero porque se le hizo una inversión nueva, ¿no? ¿Listo? Y ahí como bueno, le agrega eso al activo. Se le escucha entrecortado. Y ahí cómo lo notaríamos, instructor. O Ah, no, muy sea, ¿cómo se quedaría sencillo. anotado ahí? Si por ejemplo lo hicieron en el año 7 y lo repotenciaron, por decir algo, tenemos 25 millones de pesos, ¿no? Aquí, en el año 7 y lo repotenciaron ese activo y le dieron 40 millones de pesos y según el técnico dice que va a durar, por esa repotenciación, va a durar 3 años más. ¿Listo? Entonces le metimos 40 millones de pesos más. ¿Listo? Ahí en ese caso y que va a durar 3 años más. En este momento, ¿cuántos años le faltan? Uno, dos y tres. Entonces quiere decir que hay 3 años más. Va a durar 6 años más esa máquina, ¿cierto? Y tenemos 25 millones de pesos más 40. Quiere decir que el nuevo valor que nosotros vamos a empezar a depreciar serían 25 más 40. Entonces ahí me daría 65 millones. Esos 65 millones ya los tendría que a partir de ese momento empezar a depreciar en 6. Entonces, como es el 10%, entonces aquí ya no van a ser 10 años, sino 11, 12 y bueno, hagámosle aquí una introducción, insertar 11, perdón, 12 y 13. Y entonces a partir de este momento ya nosotros aquí no va a ser 5 millones, sino que cogemos estos 60 millones de pesos y le sacamos el 10%
y serían 6.500.000. Aquí pues nos tocaría que dejar ya fijo este I. Vamos a dejarlo fijo. Y serían 6.500.000, ¿no? Y aquí pues entonces vamos a bajar las fórmulas. Pero como tenemos un valor de salvamento, ¿sí? Serían 65 millones. Aquí sería 25. Me tocaría que disminuir los 10 millones serían 55, ¿no? Entonces podríamos 55. Pero no, 65, dejémoslo. Y el valor de salvamento sería aquí. Nosotros traíamos 25. 25 menos 10. No, si toca 55. Porque ahí no nos da. 55. Me dio 8 millones. Vamos a ver qué hay aquí de raro. Serían 55. 5.500.000 en 6 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Son 40. Aquí está malo esto. De 25. Depreciación acumulada 5.500. Ahí está bien. 46. 68. 40 millones. Serían 90. Aquí me tendría. Esto está como malo aquí el cálculo. Y ahora lo hacemos de nuevo porque este cálculo me está saliendo mal. Serían 60 más 40, 100. Aquí me tendría que dar 90, pero me está dando menos. 6. A ver. Serían 55. Dividido en 6. Ajá. Sí. Serían 55 y... Ajá, sí. Que lo estaba haciendo mal. Siendo el 10. Entonces fíjese que aquí lo estaba haciendo mal porque le estaba sacando el 10%, pero resulta que no es el 10% aquí. A partir de aquí, de este momento, no es el 10%, porque entonces ya nos tocaría que cambiar este porcentaje del 10%. Ya es este porcentaje. ¿Alguien quiere unirse? Entonces sería... esto dividido en 6. Sí, 9 millones. Entonces sería esto dividido en 55. Aquí vamos a ubicar. Es el 16.67%. Esto lo podemos multiplicar por 100. Y ya de aquí para abajo es el 16. Pero tengo que copiar aquí solamente. Y decir que pegue aquí. Muy bien. Entonces mire que hasta aquí era el 10% y aquí en adelante es el 16%. ¿Eso queda claro?
y ahí sí nos da exactamente los 90 millones. Y aquí nos tocaría que a este me toca que sumarle más 40 millones para que se empiece. Y entonces sí nos da los 10 millones de salvamento que tenemos del vehículo no, o del activo. ¿Eso les queda claro, Profe, señora? em, digamos en ese caso, ahí dice que, bueno, en la columna dice depreciación del año Sí, y se supone que ahí donde cambió el valor es la potenciación, sea así, o sea, digamos que eso aquí, se vea, renovó. eso. Sí, pero hay cómo especifica eso, digamos, que hay cambio o sea, no se coloca nada, solamente se deja así. No, hay el activo tiene como una tarjeta o Yo pensaría que se coloca en la hoja de vida del activo, ¿no? perfecto, eso tiene una hoja de vida del activo. Y ahí está. mm, yo tengo por aquí la hoja de vida, voy a abrirla para mostrársela. Para que la veamos, tengamos una idea, ¿no? Porque la hoja de vida del activo, pues todo depende de las necesidades de cada empresa. Contabilización, material de apoyo. Y por aquí está hoja de vida del activo. Demorado. Profe, otra pregunta, y ese Así, ahí dieciséis por va a aparecer eso. ciento, Señora, ese 16% es el porcentaje por la valorización, ¿o por de la dónde sale ese valorización, sí, porcentaje? ya no es el, el 10%, sino que subió por la valorización. ¿Listo? Pero ese 16% está establecido así como nos mostró ahorita en una tabla, ¿sí? O lo Sí, establece, no, ya, uno es el que ya lo recalcula. ¿Listo? ya. Bueno, entonces voy a dejar de presentar lo que tenemos. Ya volvemos y les voy a mostrar la hoja de vida del activo. ¿Listo? Esa también ahora se la comparto. Ya vieron la hoja de vida. Sí, señor. Yo hoy les voy a compartir estos archivos. Estos archivitos pues no quiere decir que siempre tiene que ser así, ¿cierto? Pero tiene casi la... Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, donde dice el mantenimiento del activo, ¿no? Estado del activo después del mantenimiento. Entonces aquí podríamos cambiarle repotenciación, ¿no? El preventivo, el correctivo, fecha de mantenimiento, todo lo que se le va haciendo al activo, ¿no? Aquí tiene todo, modelo, marca, código interno, proveedor, tiempo de garantía. Es decir, si usted necesita más cosas, pues usted le puede agregar más cosas. Pero esto es como algo, mire, es de una alcaldía mayor de Bogotá. Eso lo podemos tomar como ejemplo. Pero si queremos hacer una hoja de vida diferente, pues lo podemos hacer. ¿Eso está claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. O sea, que el activo, si yo, ejemplo, le compro un seguro por robo o porque en la empresa se puede causar un incendio, cualquier pérdida, ¿eso también aumentaría o no? ¿O No, no, porque... los seguros No, no, no no, entran no, en no. eso? Eso ya es un mantenimiento que usted hace, eso no le aumenta el valor al activo. Porque eso es como usted comprarle una llanta, ¿no? Pues eso tiene su desgaste, no aumenta. ¿Listo?
Listo. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y vuelvo al archivo que teníamos. Bueno, volvemos aquí al ejercicio. Me pueden constatar si ya está. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Profe, qué pena otra vez yo. A ver, Eliana, ¿qué Mira que yo tan necesita? cansona. Ah, no, tranquila. Profe, es que no entiendo, o sea, sí ya le entendí de lo que usted me dijo de que el 16%, bueno, cambia porque ya es una, bueno, renovación, repotenciación. Exacto, Pero sí. usted dice que más o menos uno lo calcula. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es el 16%? Bueno, vale, cuidado lo que se hace. Resulta que este aquí valía 25 millones de pesos, ¿es verdad? Aquí lo Sí, teníamos por señor. 25 millones de pesos. Yo lo que hice fue agregarle 40 millones de pesos. Mira, si yo le quito los 40 millones de pesos, quedan 25 millones. ¿Listo? Aquí lo que hice yo fue aumentarle 40 millones de pesos. ¿Sí? Entonces me queda, pero lo voy a aumentar en valores porque si no, cuando empieza a copiar la fórmula, no me da. Entonces quedó en 65. Entonces, como va a durar 6 años a partir de este momento con 65 millones, entonces yo lo que hago es que cojo y hago lo siguiente. A los 65 millones de pesos le quito el valor de salvamento y quedan 55. Esos 55 lo divido en 6, ¿sí? Si está mirando lo que yo estoy haciendo, Sí, por señor. favor. Los 55 lo divido en 6 años porque como le quedaban 3 años más de vida útil y de acuerdo a la repotenciación dura 3 años más, entonces ahora va a durar 6 años. Entonces esos 55 lo divido en 6 años y me da 9.166.667 cada año. Entonces, ¿qué hago yo para saber cuál es el porcentaje? Entonces, este valor lo divido en 65 en este y lo multiplico por 100 y entonces me da el 16.66.67%. ¿Eso está claro? Sí, señor, ya la entendí. O sea, como una regla de tres, ¿sí? Perfecto, sí. Y aquí fue cuando voy a escribir aquí como voy a escribir un comentario y le voy a escribir repotenciación del activo. Llámese como se llame, ¿sí? Entonces aquí van a encontrar, es la repotenciación del activo que a partir de ese momento se repotenció y va a durar 3 años, ¿sí? Eso lo dicta es un especialista en la materia, ¿no? Bueno, como nosotros habíamos visto anteriormente, dice que este modelo de depreciación tiene sus variables y sus problemas, ¿no? Porque el principal problema es que nosotros estamos depreciando ese activo al mismo precio todos los años, ¿sí? Y eso no puede ser porque el activo los primeros años pues produce más que los últimos. Eso pasa como con nosotros, ¿no? Todo, el ser humano cuando está joven pues puede tener sus hijos y empieza a criarlos, pero ya cuando uno está pues más depreciado, llevado
de la edad, pues ya no tiene esas agilidades o esas habilidades para seguir trabajando, entonces ya uno trabaja menos que, que cuando está joven. Por eso es que necesita la pensión, ¿no? Y eso pasa lo mismo con los activos. Entonces, para eso se inventaron unos métodos de depreciación acelerados. Por ejemplo, está la suma de los dígitos. ¿Cómo se hace? Dice, este método consiste en aplicar sobre el valor por depreciar una fracción cuyo denominador es la suma de los dígitos de los años de vida útil y el numerador es el número de años que le restan de vida del activo. Dice, por ejemplo, para un activo cuya vida útil es estimada en 5 años, la suma de los dígitos es 5, 4, 3, 2 y 1, que suma 15. Para determinar la fracción, se aplica como numerador los años que le restan al activo. Al primer año la fracción sería 5 dividido en 15. Entonces aquí hice el mismo ejemplo, ¿cierto? Mira, cogí que va a durar 10 años, ¿cierto? Entonces saqué la fórmula aquí a este lado y me da 55, porque es esta fórmula, ¿no? Dice que n es el número de años de vida útil, entonces como va a durar 10 años, yo dije que, que la suma de los dígitos me da 10, reemplazo aquí en la n el 10, que es la vida útil más 1, y lo divido en la vida útil. Perdón, la vida útil no hay que dividirlo en 2, porque es que ahí la fórmula está un poco errada. Se divide en 2, siempre se divide en 2 y eso me da 55. ¿Para qué hago esto? Para evitar tener que hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y si nosotros hacemos esta suma, esta me da 55. Entonces con esta fórmula lo hago más fácil. Eso está claro, para eso es el álgebra de Baldor. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Dicen que en contabilidad no vemos nada del álgebra de Baldor, pero sí, sí la usamos y vemos mucha cosa. Lo que pasa es que pues todo depende, ¿no? Y aquí lo que hice fue, bueno, son 55, entonces mire como usted, voy a mirarles lo que se llama la fórmula. Entonces yo cogí que la vida útil del primer año son 10 y que el valor de salvamento, hice la fórmula como dice allá, ¿cierto? Entonces cogí valor a depreciar 18 millones por 5 dividido en 15. Aquí lo hice por 10 dividido en, en los 55, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, cojo, como tiene valor de salvamento, entonces serían 50 millones, ¿no? 50 millones, si son los 50 millones, me falta un cero. Y lo digo que será dividido en, en 10 dividido en 15. Entonces me da, a ver, aquí me dio, hay alguien que está haciendo una pregunta. Dilson, sí, por favor. Instructor, una pregunta. Es que yo llegué un poquito tarde y no sé cómo se llama el tema que estamos viendo. De pronto, pues para seguirlo mirando en YouTube y seguir como repasando. No, claro, esto está siendo grabado. Yo les envío la grabación porque pues ya casi estamos es para terminar y devolverme. Este tema se llama el cálculo de la modelos de depreciación. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Listo, que yo no saqué. Entonces aquí me dice que 10 años dividido en 15 me da 0,66.
Entonces, como la vida útil son, ah, ¿cómo es? 50 millones. Entonces yo lo que hice fue coger este valor y multiplicarlo por esto. A ver que estoy haciendo esto mal aquí. Ah, es que hay que multiplicarlo. Lo estoy dividiendo. Pero ahí está bien. 18 por 5. Aquí, no, 55. Listo, ya ahora sí me dio. Es que había hecho mal la fórmula. Entonces, por favor, lo que yo hice fue coger, como tiene los 10 años, entonces mire, aquí son 5 y la suma de los dígitos me da 15. Entonces aquí yo que escribí 10 años y la suma de los dígitos me da 55. Y entonces eso me da 0.18182. Como el valor del activo es 50 millones de pesos, entonces cojo este valor y lo multiplico por esto. ¿Listo? Eso sería para el primer año. Estoy hablando del primer año. Ahora para el segundo año, entonces ya no lo voy a coger por 10, sino 9 dividido en 55. Y entonces lo que hago es a este valor, perdón, este valor lo multiplico por este y me da, bueno, me da 8.181.000, que es el que está acá, 818. Ya para el tercer año yo no voy a coger el 10 ni el 9, voy a coger es 8 dividido en 55. Perdón, 8 dividido en 55. ¿Y esto qué pasó? Pues entonces vamos a copiar aquí y cojo los 50 millones por este valor y me da 7 millones, igualito a lo que está dando aquí. ¿Eso queda entendido? Sí, señor. Bueno, y así pues vamos por los 10 años, ¿no? Y como ustedes pueden ver, aquí van viendo que es 8, aquí van viendo que es 7, aquí van viendo que es 6, aquí van viendo que es 5, aquí van viendo que es 4, y así hasta el último año. Y si ve que nos queda el valor de salvamento, bueno, ustedes escuchan la bulla, por favor, Sí, ustedes señor. escuchan la bulla. Sí, señor. Es que aquí tengo unos vecinos que ellos hacen una reunión y se apoderan de la calle y empiezan a hacer bulla y eso no les importa a nadie. Pero desafortunadamente nos toca hacerlo así, porque ¿qué más hacemos? Bueno, esto sería un método acelerado, muy bueno porque mire que el primer año se deprecia 9.090.000, el segundo 8 millones y a la final ya estamos depreciando 900, no- 900.009 pesos con 91 pesos. Entonces, este sería uno de los métodos más acertados en los que yo considero que se debe aplicar. El único problema es que los software contables nunca lo hacen. Entonces nos tocaría que hacer era un trabajo en Excel para que él lo calcule inmediatamente y no tengamos que estar dependiendo del software. ¿Listo? Entonces, ah, voy a explicar el último método, que se llama el método de saldos decrecientes o reducción de saldos. Es esta fórmula que hay aquí.
Resulta que dice, consiste en la aplicación de una tasa fija durante los años de vida útil sobre el valor por depreciar del activo mediante la siguiente fórmula. Dice, debe notarse que este método solamente puede utilizarse en aquellas empresas que siempre estimen valor residual o valor de salvamento para uso de los activos, porque sencillamente tenemos el valor residual sobre el costo del activo, el costo histórico del activo, ¿sí? Entonces dice, retómese la compra del vehículo, yo voy a retomar la compra del activo de 60 millones de pesos y lo voy a hacer. Entonces, cuando yo tengo este valor aquí, por ejemplo, este radical es lo mismo que tener 9 elevado a la 1 medio. Es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando ustedes miran allá, que entonces se den cuenta que raíz cuadrada de 9 es lo mismo que tener 9 elevado a la 1 medio. ¿Eso está claro? Esos son radicales. Yo creo que todos ustedes ya vieron todo eso. De pronto hay mucha gente que se demora mucho tiempo en estudiar, entonces no se acuerdan. Pero, pero ahí les dejo la fórmula para que ustedes la miran. Ahora, entonces vamos a aplicar lo que dice aquí. Entonces consiste en sacar una ¿qué? Una tasa o un valor. El cálculo de procesión por este método es el siguiente por año. Entonces, miren lo que dice. Cabe anotar que este método sigue por aquellas empresas que siempre estimen valor residual o valor de salvamento para sus activos. Retómese la compra del vehículo del almacén con un valor residual del 10%, o sea, de 1.800.000 y una vida útil de 5 años. Entonces, ¿yo qué hice? Para sacar esa fórmula, yo lo que hice fue coger 1, que es la misma fórmula que ustedes ven aquí, es esta fórmula, 1 menos 1.800.000 sobre 18 millones, todo elevado a la 1 sobre 5. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Porque es que la vida útil de este es 5. Entonces sobre 5. Y como ustedes pueden ver, aquí quedó el valor que ellos calculan, 0.369. 0.369. Ahora vamos a calcular el nuestro. Entonces simplemente cogí 1, todo, cogí 10 millones, que es el valor de salvamento, sobre 60, que es el valor del activo, todo lo elevé a la 1 sobre 10, porque la vida útil de ese activo es 10. Entonces me sale de una vez lo que se llama la constante que yo voy a utilizar. ¿Eso queda claro? Por favor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí hice cómo lo vamos a aplicar. Entonces también es otro método de depreciación acelerado que hay. Uno de los métodos también más usados. Mire que al final me queda el valor de salvamento. Entonces, ¿yo qué hago? Siempre voy a coger, mire que voy a coger E115, pero yo fijé I96. I96 es este, ¿cierto? Que es la constante que voy a usar. Entonces, al comienzo yo que cogí G34, entonces me voy a ver G34 qué es. G34 es este, 60 millones, vea. Entonces 60 millones por
Si nosotros le damos F2, nos damos cuenta que es G34 sobre 196 y que fijamos 0,16, 40, 41, 198. Y de una vez me da la depreciación. Aquí pues la depreciación acumulada y el valor en libros menos 60 millones, entonces este valor menos 60 millones me da 50, 157. Ya para el próximo, entonces ¿qué hago? Cojo este valor, mire que ya aquí me cambió. Cogí este valor E115 y lo multipliqué por la constante que nos salió aquí y entonces va saliendo, mire, aquí este valor lo cojo por la constante y me da este valor y lo voy sumando aquí en la depreciación acumulada y aquí lo voy restando al valor del activo y finalmente pues me da el valor. Contabilización. Vamos a mirar aquí la contabilización. 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 Entonces, aquí para todos es la misma contabilización, lo único que cambia son los valores, ¿no? Fíjese que para el primer año por este método me da 9.842.000, por el otro 9.090.000 y por el otro me da 5 millones. Es diferente, ¿cierto? Entonces lo único que cambia son los valores. Pero aquí podría yo llevar a la 5160, por decir algo, si es por este método, este valor. A la 5160 por el débito, llevaría este valor. Y aquí lo llevaría a una 1592, que sería este valor. Todos los años lo estaría haciendo. Si es por meses, pues aquí, si esto fuera por meses, pues nos tocaría que cambiar aquí la fórmula y ya no sería la vida útil de 10 años, sino son 120 meses. ¿Eso queda claro? La 5160 contra la 1592. Aquí sería gastos por depreciación y aquí sería depreciación acumulada. Vamos a escribirle aquí. Y aquí sería acumulada. Bueno. ¿Dudas acerca de los métodos de depreciación, por favor? Por mi parte, no, señor. Profe, ¿se puede aplicar cualquiera o qué determina cuál método se aplica? Perdón, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Que al momento de hacer la depreciación se puede aplicar cualquier método o qué determina qué método se debe Ah, aplicar. perfecto. Eso tiene que haber una política contable que es la que define cuál es el método de depreciación que se va a llevar para los activos. Hay diferentes clases de activos porque, por ejemplo, si usted tiene una máquina que la está depreciando por unidades de producción, entonces tiene que quedar escrito en la política contable que ese activo se está depreciando por unidades productivas. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces hoy vamos a dejar ahí y vale cuidado, aquí en este hay un ejemplo en donde ustedes van a mirar, así si lo están viendo. Esto es un ejemplo que hay de una compra de maquinaria. Dice, ejemplo, compramos una máquina por valor de 180 millones de pesos, IVA del 19%, retención del 2.5%, pagamos fletes para traer la máquina a la empresa por valor de 12 millones, retención de 1 millón. Entonces lo que les va a corresponder a ustedes, y aquí hay un ejercicio para elaborar, ¿sí? Entonces ustedes van a entender este ejercicio, cómo se hizo. Aquí a través de las fórmulas ustedes se dan cuenta qué se hizo, qué no se hizo. Hay una medición financiera, inicial financiera y una medición inicial fiscal. Aquí hay unas mediciones
les toca que ir a indagar sobre el valor del desmantelamiento, qué es desmantelamiento, y tratar de hacerlo. Y nosotros nos vemos dentro de 8 días y volvemos a retomar este tema. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces voy a compartirles a ustedes el archivo por el WhatsApp. Destape la otra, profe. Le toca a uno, a uno nos toca que, pues, ser tolerantes, ¿no? Porque anoche hubo una pelea precisamente por eso aquí en la misma cuadra. Y eso hubo sangre. Porque, pues, lo que pasa es que nosotros estamos en un país que le falta autoridad, mano. Entonces, pues, cualquiera llega a la 1 de la mañana a hacer bulla, hermano, y no madrugando a las 4 de la mañana. Por ejemplo, yo tengo esa bullita y me va a tocar irme a dormir a otro lado porque no voy a poder dormir. Bueno, aquí comparto archivo para su análisis. Voy a compartirles también la, lo que se llama la tarjeta, hoja de vida, hoja de vida del activo. Y aquí está el ejercicio, ¿no? Bueno, bueno, de todas maneras, pues